todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Quiero que en todas partes estés conmigo, en mis conversaciones con mis amigos. Quiero que tú seas el centro de atención. Quiero que seas el punto de referencia y caminar consciente de tu presencia. Al hacer un comentario en mis pláticas a diario, tú debes estar fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas en mi ciudad, en donde hay tanta necesidad. Muy, pero muy buenas noches, estimados auditores de Radio Esperanza. Un día más junto a ustedes, ya en una etapa especial para Chile, septiembre. Bueno, es lindo septiembre. No porque usted esté de cumpleaños, hermana Leo, pero también es importante. Y se le ocurre hacer justo el 18 de septiembre, Marcos. Pero hay que ser muy patriota para eso. 18 de septiembre. Tiene que bailar mucho más. Claro, de todas maneras. Yo creo que en la radio vamos a tener que hacer algo ese día, no sé, una ceremonia. Hay más celebración. Oye, ¿el 18 qué día cae, hermana Leo? Martes. No, cada vez jueves perdió ya. Martes. Bueno, saludarles, desearles lo mejor a cada uno de ustedes. Le paso en primer lugar el saludo a Marcos, porque luego la hermana Leo va a presentar a nuestro invitado especial esta noche. Marcos, buenas noches, y a Brasil también, po. Muy buenas noches a todos nossos ouvintes. Gusto poder estar de novo acá. Foram 2 semanas, certo? 2 semanas que não pudiste 2 estar. 2 semanas sem poder estar, ou seja, que assim passei agosto, apesar do forte resfriado. Cheguei hasta setembro, así que... Pero cuídese de octubre, porque dice que agosto nos voltea y octubre se los lleva. Bueno. Así que saludá-los a todos que estão nos ouvindo aqui em Chile e em Brasil. Não sei se os nossos irmãos e amigos aí em Brasil seguem com nós outros, pero um saludo e um carinho muito particular para eles, e esperamos que essa noite também seja de bendição para suas vidas. Así va a ser. Hermana Leo. Bueno, ahora saludo después de todo el preámbulo que hizo el hermano Jaime, ¿cierto? Todos saben que está de cumpleaños. Ha contado tanto. El 18 de septiembre. Pero yo lo voy a celebrar el 19, vamos a tener un Sandovalazo. ¿Saben? El Sandovalazo nos juntamos con la familia de mi esposo, la familia Sandoval, toda la familia, todos los que más pueden, y nos juntamos a celebrar, así que es muy bonito. Cuando estaba Ricardo se juntaba también, empezaron a juntarse con la familia, y estos años lo hemos estado haciendo. Así que el 19 vamos a celebrar el cumpleaños. ¿Y cuántos se juntan aproximadamente? ¿5, 10? No, como 30 y tantos más. ¿Tantos, hermana Leo? Sí, pero si eran 10 hermanos, de ahí yo creo que nos vamos a juntar uno de la familia de los chicos. Vienen mi cuñada que partió el año pasado, ¿cierto? Pero van a venir sus hijos, su hija, con sus nietos, ¿cierto? Así que ¿Cómo va creciendo? Todos, nietos, todos. Imagínate, nosotros éramos... Como dice la canción. Sí, pues nosotros éramos los 2 con Ricardo y vamos a ir 7, 8 parece. Mire. Vamos, sí, con los nietos, 4. Sus 2 hijas, sus nietos. 4, 8 vamos a ir. Sus yernos. Sí, con los yernos, con los nueros y con todo. Así que, no, va a ser muy bonito. Y eso, ¿sabe que eso motiva a ustedes, la familia que escuchen, ¿cierto? Es bueno reencontrarse, es bueno celebrar, es bueno estar juntos. Nosotros siempre nos hemos juntado, y cuando recién partió Ricardo era bien difícil, un poco nos emocionábamos, llorábamos, nos reíamos en medio, y ha sido bueno mantenernos juntos. Así que yo soy parte de su familia, gracias a Dios, y me siguen acogiendo y me tienen paciencia. Pues. Así que eso es bueno. Y además tenemos un invitado de la familia espiritual, de la familia de la fe aquí. Está desesperado, pero hermano Jaime, yo todavía no saludo tanto. Todavía no termina de saludar, hermana. Déjeme saludar, por favor. Salúdenos. Bueno, y ya, querido auditorio,
Quiero saludar a todos ustedes, dar gracias, ¿cierto? Porque una vez más nos pueden escuchar, ¿cierto? Una vez más podemos estar contentos hablando y también, ¿cierto? Rememorando cosas de nosotros, de familia, de nosotros como somos también. Como llega el hermano Jaime, ¿cierto? Y nos hace participar de todo, con el pastor también. Así que gracias a Dios por eso. Un saludo especial. Marco, ¿tú no estás de cumpleaños en septiembre? No, ya pasó su cumpleaños. ¿Cuántos auditores están en septiembre de cumpleaños? A Lilian está en septiembre, pero día 30. El 30 de septiembre. Pero ella yo está no. despidiendo. Yo no. Sí. Bueno, voy al invitado. Está desesperado. La semana pasada tuvimos una invitada, ¿cierto? Sí. Nuestra hermana Mirza, directora de colegio, además haciendo clases en la Universidad Católica de Comunicaciones a los futuros profesores, y hablamos de un tema muy, muy interesante. Pero hoy también tenemos un tema muy interesante y un invitado también muy interesante. Claro, tenemos un invitado muy especial y para mí es más especial todavía presentarlo, ¿cierto? Porque tenemos una tremenda trayectoria con Leonardo. Nosotros nos conocimos desde Carahue, sus papás. Y también es una anécdota, no sé si contarlo o no, pero yo no vaya a meter primero un aprieto a Leonardo primero aquí, no, nunca jamás. Es una anécdota. Es una anécdota con el papá. Ya. El papá cuando se convirtió a la iglesia empezamos con un templo cuando llegamos a Carahue. Por muchos problemas empezamos con un templo chiquitito. Yeah. Y el piso tenía como acerrín, ¿sabes? Yo me acuerdo, me fui de la segunda con alfombra, con esos calefactores, tenía una cortina eléctrica que tú le ponías el dedo y se abría la cortina y se ampliaba el tremendo templo. Llegué a un saloncito chiquitito donde tú abrías y te entraba toda la volcanada de humedad y yo embarazada de Mónica. Pero el Señor es lindo porque nos hace ambientarnos a todos lados. Y en eso después ya le pusieron piso, ya no se nos calentaban tanto los pies, no se nos calentaban tanto con el acerrín, sino que después teníamos piso. Pero se veía más o menos el templo, muy pelado. Y llega Lisandro un día recién llegando a la iglesia con su esposa, y llega con un cuadro, un gobelino, y Se los conozco, esos gobelinos muy lindos. Un gobelino con un martillo y los tachuelitas. Entonces terminó de predicar Ricardo y le dice, pastor, le levanta la mano y le traigo un regalo. Y vengo listo para ponerlo. Y Ricardo cuando le dice, aquí le traigo el regalo. Y era un tremendo gobelino, pero con un sagrado corazón de Jesús. Ay, Señor, Dios mío. Señor, Dios mío. Entonces, ¿tú no lo sabías, Leo? Ya, no, pero conozco poco de eso de mi papá. Entonces llega y ya. ¿Cómo actuaron ustedes? A ver, póngalo. El pastor le dice al hermano Lisandro, póngalo, hermano Lisandro. Muy bien, muy bien. Entonces, cuando terminó de ponerlo, ya se bajó Lisandro y se después fue la prédica entendió que tenía que sacarlo. No. Entonces llega Ricardo y le dice a la iglesia, hermanos, quiero que después que termine el culto, los que son miembros, por favor, se queden. Y los demás se retiraron. Entonces, cuando se fueron todos a puerta cerrada, Ricardo le dice, ¿vieron este cuadro que está aquí? Esto no debe estar acá. Pero yo no le puedo decir a la persona que lo trajo, no lo puede poner. El Señor le va a mostrar a él y todos nosotros vamos a orar para que él mismo saque ese cuadro. Y vamos a tener que entender que va a haber gente que nos va a criticar. Claro, nos van a faltar. Y nos criticaron feo. Vino un pastor jefe que nos fue a ver, nos vino a acusar al distrito y nos decía, saca el cuadrito por Ricardo. Ecuménico. Entonces, ¿sabe lo que pasó? Un día Ricardo estaba en la oficina porque como él era biocupacional, estaba en su oficina en educación y llega y toca la puerta y llega Lisandro. Pasó un buen tiempo y le dice, pastor. ¿Un año? Menos. Y le dice, pastor, vengo a hablar con usted. Yo le pido disculpas por ese cuadro que puso adelante. Yo quiero que me preste la llave del templo porque yo sé que tengo que sacarlo porque no tiene nada que hacer ahí. Mire, a su debido tiempo. El Señor obró porque Él se manifestó.
y porque la iglesia también aprendió a amar a una familia. Después llegó Lisandro con su familia, fueron los hermanos, fueron sus hijos, y aquí está el producto también. Uno de sus hijos. Claro, el mejor regalo que pudo entregar. El menor, claro, esa es una historia que tú no conocías, Leo. Sí, de hecho, bueno, hay mucho de esa parte que yo no conozco. Sí, pero Tú eres ¿sabes? niño. Pero lo bonito... Sí, no sé si aún nacía, de hecho. No nacías todavía el Leo. Pero lo bonito... ¿Jóvenes, Leo? Sí, pero lo bonito es, como te dijera yo, cuando el Señor nos pone amor en el corazón a nosotros y Él es el que actúa. Sí. Cuando se levanta un juez a través de nosotros, ¿cierto? Es como en delante conversábamos con el Leo, cuando nosotros queremos hacer la pega del Señor. ¿Cierto? El Señor para todo tiene un tiempo. Claro. Los hermanos todos entendimos que ese cuadro no tenía nada que hacer ahí. Pero empezamos a orar para que el Señor obrara en el corazón de él, que él entendiera quién era el Señor y que no tenía que estar ahí, ese cuadro. Interesante anécdota. Sí, es una anécdota que yo cada vez que veo a Leo yo me acuerdo de Más que una anécdota. Claro, es una lección para nosotros. Es una lección, porque mucha gente llega a nuestro templo, a nuestras iglesias ignorantes, con una trayectoria, con tradiciones, hasta que el Señor empieza a hablarte y te hace cambiar. Sí. Y te hace decirte, yo soy el Señor, yo soy tu Dios, ¿cierto? Que soy celoso, que soy el soberano, que no levantarás imágenes de mí, ¿cierto? Ni de lo que hay en el cielo ni en la tierra, pero cuando nosotros empezamos a conocer a través de su palabra. ¿Viste? Así que eso es un tremendo paréntesis. Quizás algunos de ustedes, hermanos, piensen en lo que estoy diciendo. Nosotros tenemos que vivir a un Señor, tenemos que vivir un evangelio. No tenemos que vivir tradiciones, porque estamos llenos de tradiciones. Lamentablemente. Claro, sí. y aún siendo cristianos, ¿cierto? Gente religiosa. No, tenemos que vivir a un Dios que es vida. Y esa vida, ese Dios te hace amar. Es como la tradición esa de tener la Biblia abierta en el Salmo 91. Sí. Y no la leen nunca la Biblia. La sí, Biblia se está sienten tan protegidos. El Salmo 91 con el polvo ahí, pero para estar protegida la casa, la familia. Claro. Cuando en realidad hay que vivirla. Hay que vivirla, hay que creer en un Dios un Dios que te cuida, que pone ángeles, que te custodia en tu casa, ¿cierto? No es que esté mal que usted la tenga, hermano, ahí, pero hay que leerla. Si la hay que conocer, es vida. Claro. Sí. Bueno, te dejé pensando, ¿no? Sí, bastante en realidad. Quizá yo hubiese sido el que dije que bajen el cuadro al tiro. Sí. Sí, uno de repente puede actuar así. Sí. Pero yo no sé cómo hubiera actuado. Yo creo que en cada decisión que nosotros tengamos que tomar, lo primero que tenemos que pensar es decir, ¿cierto? ¿Qué harías tú, Señor, en este caso? El Señor nunca se levantó como juez. La única vez que yo veo a un juez delante del Señor es cuando ensucian su casa. Cuando dice, mi casa, casa de oración será llamada, ¿cierto? Y echa a todos los mercaderes que estaban ensuciando su casa. Es una vez de la que yo veo al Señor molesto y echa a la gente para afuera. Y cuando también le dice Juan que mande fuego y consuma la ciudad, y el Señor le dice que no, que ellos son los hijos del trueno, también en otra ocasión. Pero son ocasiones específicas. Pero uno siempre tiene que pensar, o sea, como digo, en tantas decisiones, la Leo quiere arrancar, quiere enojarse y todo, pero ¿qué hace el Señor? El amor es lo primero. Sí. Yo creo que una acción de amor. Sí. De amor. Y de mirar a futuro, porque si tú le hubieras dicho, pero hermano, ¿cómo se le ocurre traer esto para acá, cierto? Lo hubiera ridiculizado. Sí, no, claro. Eso es muy feo. He dicho, no vuelvo nunca más allí. ¿Sí o no? En cambio, sí, uno no sabe cómo ofende a la gente, porque la gente a veces lo hace en buenas intenciones. Pero las buenas intenciones, si no las están bien, no te las dice el Señor, ¿cierto? Es como para pensarlo. Eso es una anécdota. Presente el invitado, hermano, al libro. Está desesperado. Es que mi invitado es muy especial. Yo lo conocí a la guatita de su mamá. Lo conocí de chiquitito, ¿cierto? Ellos son, sí, ellos son muy especiales para nosotros. ¿Son varios hermanos? Son tres. Son ¿mayor, tres. Menor, del medio? No, él es el menor, el conchito que él llegó de improviso, este fue un regalo. Sí, aviso. Este fue un aviso que salió, sí, aquí vengo llegando. Pero sabes, para tremenda bendición. Él es un hermoso joven, ¿cierto? Está estudiando, terminando la universidad, pero él estuvo trabajando desde que
desde que se convirtió, porque vivió harto tiempo en la iglesia, yendo ahí, tú por ahí también, ¿cierto? Y haciendo varias cosas. Un par de veces. Y acompañando a los papás de repente a la iglesia cuando estábamos acá en la segunda, ya se habían venido a Temuco, pero llegó un momento que el Señor le dice, ya Leo, ahora quiero yo regir tu vida. Así que ahí estamos. Leonardo, los micrófonos de la radio para que tú puedas salude y cuente quién es usted. Bueno, quizás solo aclarar un poco eso. Es parte de esa historia para mí es como loco porque yo no crecí, por así decirlo, con mis padres sirviendo en una iglesia, etcétera. O sea, yo escuché de eso. Yo leí himnarios escritos por mi papá y que me sacaban lágrimas posterior a mi conversión. En su momento no entendía nada. Fui a Ictus un par de veces, entonces era todo lo que yo sabía de iglesia y en teoría se podría decir que yo era evangélico. Pero en realidad no lo era. En realidad no era cristiano. No habéis tenido un encuentro. No era cristiano. Mi forma de vivir no era la de un cristiano. Y con eso pasan los tiempos y los años viviendo lleno de mentiras, lleno de excesos, entre otras cosas. Y digo mentiras porque, por ejemplo, a mí en la universidad me iba mal, me drogaba, muchas cosas. Y yo en esas cosas mentía. En mi casa, de hecho, recuerdo ese momento en que post Cristo sentarme con mis papás, contarles la verdad, pedirles perdón acerca de esas cosas, ver su reacción fue duro. Pero hoy también he visto cómo la relación ha mejorado, cómo lo que antes quizás podíamos pelear mucho ya no está, y todo eso gracias al Señor en su momento. Pero es un poco mi historia, o sea, cuando yo escucho esta historia para mí es como, wow, sí, verdad. Mi padre sirvió en una iglesia, construyó una iglesia junto a un pastor en un momento. Sí. Y a veces me quedo con historias de eso, en que a veces me cuentan mis hermanos, mi hermana. Pero yo en realidad yo no estaba en ese tiempo. Yo estuve cuando ya llegamos a Temuco, cuando ya empiezan a asistir a una iglesia grande, entonces era todo muy diferente. Es distinto. Y yo ya después, más grande, yo ya no tuve, como yo siempre digo en la iglesia, yo no tuve, entre comillas, escuela dominical. O sea, yo conocía ciertas historias, al rey David, dijimos hasta ahí. Claro. Entonces, eso es un poco el contexto. De hecho, quizás un poco por eso vuelve más quizás lo que vamos a hablar más adelante, cuál es la razón o la motivación por la que, y así es lo que vamos a hablar, tiene que ver mucho con eso, tiene que ver con mi contexto de crecer en un lugar pseudo vulnerable, de crecer con amigos que hasta el día de hoy converso con ellos, pero que están inmersos en drogas, en alcohol, en otro tipo de cosas, y por ahí viene, digamos, el motor detrás. ¿Y eso sucedió todo en el contexto de la universidad? ¿O sí, antes de? Antes de. Fue antes de. De hecho, yo recuerdo, no sé, de octavo año a primero medio, ahí la cosa ya se empieza a distorsionar, hasta tercero o cuarto año de universidad. Y hasta que un día este mismo personaje que colgó el cuadro se enfermó, le dio una pancreatitis severa. Y cuando yo recuerdo, yo en ese momento no sabía manejar, estaba aprendiendo a manejar. Y llegamos allá. De hecho, para mí los programas de radio tienen esa significancia. Recuerdo que lo dejamos en la clínica, él entró a la clínica, mi papá gritaba del dolor. Y fue una de las veces en que me sentí muy impotente, sin tener idea o sin saber qué hacer. Claro. Ni siquiera podía orar, no era doctor, no sabía qué hacer. Y estando afuera recuerdo que prendo la radio en el auto, mi sensación fue quiero salir a fumar. O sea, esa era mi sensación, quiero ir afuera, claro, quiero fumar, quiero liberar este estrés que tengo, que mi papá se puede morir ahora. Y me recuerdo en ese auto orando, llorando, pidiendo por mi papá y diciéndole a Dios, por favor, sálvalo y ayúdame a hacer algo por mi familia. Ahora, ayúdame a hacer algo por mi familia. Y recuerdo esa típica frase, quizás ahora la examino y digo, Señor, está súper perdido, pero en ese momento fue, haz eso porque tiene que ver con la lógica de la retribución, que entendemos que con Cristo no funciona así la cosa. No. Pero en ese momento fue, Señor, salva a mi papá y yo te sirvo. Claro. En ese momento, y a pesar de lo que puede haber ahí en esa frase. Y aquí estoy después de eso un proceso, no fue de un día para otro, lleno de luchas, de caídas, varios meses. Recuerdo esa típica sensación de ir a la iglesia como por pagarle que tu papá salió al hospital, como esa típica sensación. Ahí el Señor me bendijo con personas que amaban mucho la palabra. Recuerdo esas primeras juntas a tomarnos un café, donde yo llegaba después a mi casa y yo llamaba a mis amigos del mundo y decía, oye, loco, me junté en un café, le decía, me tomé un café con gente. Ya era raro que hubiera café y no alcohol. Y lo segundo era, y le decía, y lo peor es que esta gente después sacó su Biblia y me empezó a enseñar cosas. O sea, y mi primo, que era como mi yunta, yo le decía, lo más gracioso de esto es que es interesante. En ese momento.
Y ahí, bueno, Camila y Brian, yo siempre los recuerdo, son 2 personas que están en la iglesia y ellos 2 con una paciencia tremenda, tomando... Camila... Sepúlveda y Brian Meyer, sí. tomando este ser que venía con todas sus ideas, sus cosas, su mundo, enseñarle lo que Cristo había hecho, enseñarle lo que la Biblia significa, junto con otro amigo que venía en ese momento, que es Luis Sangüesa igual, y en ese tiempo fue un tiempo de crecer, de aprender, lejos de la iglesia. De hecho, recuerdo que me iba más a juntarme con ellos que a la iglesia, y ahí Brian me desafía y me dice, te desafío a que leas la Biblia, a que aprendas la Biblia. Y yo hice eso. De hecho, recuerdo que en ese verano me leí el Nuevo Testamento completo y de ahí fue como, oh, esto es real, esto me pasa, o sea... Y todo sin contexto de iglesia, me recuerdo en fiestas, aún leyendo la Biblia, conversando, después sintiéndome mal al día siguiente, decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esta sensación que no se va si no le pido perdón al Señor? Hasta que, yendo a un campamento de jóvenes una vez, fui, quizás es el lugar... que más me ha marcado en mi vida cristiana, ese lugar, ese grupo de jóvenes, me quebré eso un poco. Y alguien me dice, eso es convicción de pecado, eso es lo que el Espíritu Santo hace. Y era tan real para mí, tan real ese Dios que te saca, ese Dios que te limpia de lo sucio que estás y te lleva a Él. Pero paso a paso. Hay hermanos que se convierten y son sucesos, un día para otro despiertan y aleluya, gloria de hoy, no, lo mío ha sido una historia de caer, de porrazos, de seguir, pero Dios ha estado ahí. Y esa es un poco mi historia como a grandes rasgos, o sea, yo aquí no... Es como raro ser invitado a una radio, yo no soy un súper cristiano, ya, que eso quede claro. Siempre digo esa frase, un tipo torpe, tonto, en manos de un Dios grande. Y eso es todo. Bueno... Es como para que ustedes conozcan quién es Leo. Y yo creo que hay muchos chicos que se identifican. Mamá, quizás tú tienes un hijo así, y es una tremenda potencia en el Señor. Es la esperanza que siempre tenemos que tener cuando entregamos a nuestro hijo al Señor, ¿cierto? Que Él va a actuar, que Él es dueño de cada uno de nosotros, que Él es el que transforma las vidas. A mí me llamaba mucho la atención porque... Yo conocí, bueno, estuvimos afuera con Ricardo, estuvimos acá en Temuco, después en Misiones, y después estuvimos en Valdivia, y en Valdivia fuimos a un encuentro de oración, y de repente a mí me hablaban de Leo Aguayo y Leo, y decía, pero si, y de repente le digo a David, oye, pero si el Leo es el Leo, y era el Leo Aguayo que había crecido, ¿cierto? Que yo conocía y estaba trabajando en la iglesia, y estaba trabajando súper bien, y estaba también siendo parte de un equipo de líderes dentro de la iglesia. Y después pasa un tiempo más y se enferma Ricardo en el hospital, y entre eso que yo iba al hospital, ¿cierto? Salía tarde en la noche y a veces me encontraba con los chicos afuera dando cafecito porque iban a la urgencia al hospital a dar café, y el Señor los ponía. Yo salía muy triste del hospital de ver a Ricardo tan enfermo, sin saber si al otro día lo iba a encontrar con vida o no, clamándole al Señor, Señor, que no parta si yo no estoy a su lado. Entonces encontraba a los chicos ahí y ellos me abrazaban, oraban conmigo, y era tan aliciente para mí. O sea, yo decía, si era aliciente dar una taza de café, que oraran a encontrarme con ellos, o sea, que el Señor los pusiera, claro. Y ahí andaba Leo también, o sea, ¿cómo llegaste a este ministerio, Leo? Bueno, ahí cuando pasa esta conversión, ¿cierto? Este tiempo, había un grupo de jóvenes dentro del mismo grupo en el cual había ido, que ellos decían siempre que los jueves iban a la calle. Que los jueves iban a la calle y todo. Entonces yo como neófito, como nuevo converso, sin tener idea de nada en ese punto, pero decía, eso me gusta, porque en realidad tiene que ver un poco con el contexto en el que estaba antes. Drogas, alcohol, etcétera. Y un día X, una amiga, Natalia Bravo, una muy buena amiga, me dice, pero vamos un día, yo te llevo en mi auto, vamos, hacemos una rutita. Ok, de hecho ahí pasó una historia súper graciosa, que les voy a contar y se sale a reír con eso. La primera vez que voy a calle, llegamos allá, un grupo de jóvenes que íbamos, etcétera, y la ruta era una ruta bien larga. De hecho, la ruta empezaba en Traperos de Emaús. Después de los Traperos de Emaús se iba al Hogar de Cristo, después del Hogar de Cristo a la calle, y después de la calle al hospital. Entonces empezábamos tipo 7, 7:30 y terminábamos a la 1, 12 de la noche. O sea, sí. ¿Y cuánto café y cuántos sándwiches andaban trayendo? Porque dependía, siempre hacíamos 50 sanchitos, cafecitos, porque en los hogares ellos comen en la feria.
Podíamos traer un sanguchito. No. En la hospedería, como ellos comían, nosotros no le dábamos a ellos, pero sí en la calle, en el hospital. Pero largo, desde las 7 de la tarde a la 1 de la mañana estamos hablando de cuántas horas. Y llenos de vida. 4 horas, 3 horas y media. Sí, claro. Bueno, y lo curioso de ahí es que en ese momento la gran mayoría de los hermanos que están, y están aún, no eran personas jóvenes. O sea, esas personas que están al frío eran hermanos de más edad, y eso era muy admirable de ellos. O sea, siempre hay una hermana, y la Adriana, y ella... ¿Eran puros jóvenes que salían? No, era un grupo mixto. No, era un grupo mixto. ¿Cuántos aproximadamente salían? Tiene sus altos y sus bajos. En ese momento, 20 personas, 10 personas. Son hartos. Entonces, pero hubo un momento en que éramos 4, 3. Ya. Entonces, era altos y bajos. El invierno baja, en el verano sube, y así. Pero bueno, en ese contexto, en la primera salida de calle, llegamos a Traperos de Maú, me acuerdo, estaba la gente de calle, ¿verdad? Estábamos nosotros haciendo un culto. Y de hecho recuerdo después que dijeron, bueno, vamos a orar por las personas que están ahí, porque están en la calle. Entonces ya, pues, todo el mundo orando, yo primera vez en calle, entonces yo estaba muy tímido, ahí como al lado de los demás que estaban. Y faltaba un caballero que nadie había ido a orar por él. Entonces, una hermana me dice, oye, Leo, me dice, la Eldita, una de mis mejores amigas hasta el día de hoy, me dice, Leo, mira, ese hermano, nadie está orando por él. Y claro, pues uno veía a ese hermano, un hombre sencillo, ¿verdad? Entonces dije, hay que orar. Entonces yo voy, Señor, empiezo a orar, sácalo de la calle, etcétera, ayúdalo. Amén, etcétera. Y recuerdo que mis amigos que estaban al lado, la reacción fue, oye, mira el Leo primera vez, que es aperrado, mira cómo va y todo. Y después cuando salimos, siempre nosotros tenemos había una costumbre de cuando se salía de un hogar, se oraba todos juntos. Entonces me salimos y veo que el hermano viene saliendo. Y el hermano andaba con nosotros. El hermano no era de calle, era parte del grupo. Y yo recuerdo que en ese momento nunca he sentido tanta vergüenza. Yo le decía, esa frase, trágame tierra, era para mí, señor, siento mucha vergüenza porque el hermano era ahí y cada vez que lo veo él se acuerda y se ríe. Un hermano chiquitito es de una iglesia que queda ahí cerca de Trapero. Pero esa fue mi primera experiencia con calle, de hecho. De hecho, a veces me río, no sé cómo perseveré ahí en realidad después de eso. Bien. Pero yo me acuerdo cómo perseveraste, pero el Señor te usaba grandemente, porque yo en un tiempo fueron al seminario teológico, ¿cierto?, a hablar del ministerio calle. Y el Señor usaba tremendamente con el testimonio del Leo y lo que él contaba. Y lo que más me gusta es la sensibilidad que tiene el Leo, porque él cuenta y él vive lo que está contando. Entonces, si ve con gente con aflicción, él también su corazón se aflige por lo que está pasando. Entonces, es como llevarte, transportarte a la gente que está en necesidad. Claro, y eso lo notan las personas, porque hay una conexión es que de corazón a corazón, uno, claro, que no es algo ir a hacer por hacer, sino que realmente hay una vocación de servicio. Sí. Hay un llamado de Dios para estar cuando tú eres con la empático gente con la gente, sí. Claro, y te pones en el lugar de ella. Y es un ministerio que estuviste apoyando, ¿cuánto tiempo, hermano Leo? Bueno, eso, mi conversión y todo lo que les contaba un poco, eso fue hace, 6 años y fracción, 7 y 6 años. Ahí creciste, ese fue tu discipulado. Sí, fue un intensivo. Sí, pero agradezco mucho a Dios también por los hombres que Dios puso ahí. O sea, hay una persona que marcó mi vida, que es el hermano Cristian Almendra. Él marcó mi vida, o sea, en su forma de enseñar, en su forma de servir. En particular ahora, no sé, soy una persona que le gusta leer mucho, estudiar mucho acerca de la Biblia, de las cosas de la vida. Pero él en particular no tenía eso. Él no era un hombre que uno diga, oh, cuánto leo, cuánto estudia. Pero un hombre que uno al verlo dice, es un hombre de servicio. Es un hombre que se entrega por el otro. Es un hombre, quizás disculpe la frase, pero es un hombre que cambia pantalones con caca y es literal. Cambiar pantalones con caca. Sí. O sea, y sin miedo, y uno lo veía, nosotros tiramos la talla, decíamos, cómo había una pseudo autoridad especial. Y palabras como cuando el Señor decía, en mi reino el mayor es el que sirve, se hacían tan reales ahí. Yo al ver su vida, para mí decía, eso es, po. Eso es. O sea, la autoridad espiritual a veces nosotros pensamos que la da, con todo el respeto que corresponde, pero a veces pensamos que la dan o los gritos o el que sabe mucho. Pero el Señor dice, la autoridad espiritual, el mayor en mi reino es el que sirve a otros. O sea, eso es algo que está ahí, es tangible. A veces nos gusta el ruido, pero se nos olvida que la autoridad espiritual la da el servicio, el entregarse a otro. Así es. Y Jesucristo nos dio ejemplo de servicio. Cuando Él toma la toalla y el lavatorio y lava los pies de todos sus apóstoles, nos muestra la actitud de servicio que debemos tener cada uno de nosotros. Y de verdad que falta
Y qué bueno que existen grupos y ministerios como este, en el cual estuvo participando Leo, que hasta el día de hoy está funcionando, está activo. Sí, ese ministerio sigue. Está activo en la iglesia. En la segunda alianza. Iglesia de Dinamarca. Vamos a tener que un día invitar también a los... Es que, claro, o sea, cuando yo invité a Leo, porque a mí me interesa el testimonio de Leo y todo lo que... La cercanía que tiene, porque él vivió también lo que fue una vida en una etapa, ¿cierto?, de su vida un poco desordenada, donde estuvo ahí metido, como él recién lo acaba de relatar, ¿cierto?, ahí fumando la droga, el alcohol un poco, y eso entiende a aquel que está a veces en una situación más todavía deteriorada, más complicada. Sí, pues, y te da más autoridad para hablar de ello, o sea, no es que de oído lo conoces, sino porque tú lo viviste y sabes lo que se siente, y también sabes cuando el Señor te saca de ahí, te levanta. Es como el caso de Germán. También. Germán, que se rehabilitó y en la comunidad, yo les puedo hablar a los chicos en la comunidad, y puedo ser el director de la comunidad, pero cuando Germán le habla, es otra cosa. Es que hay otra autoridad diferente. Él estuvo 20 años metido en la droga y el alcohol, y dice, Cristo me cambió y nunca más volví a consumir, y le empieza a hablar, chiquillos, tienen que dejar esto. Otra llegada. Es que está la vivencia. Otra llegada, Entonces, y eso como te digo, hay otro respaldo en uno, porque uno sabe lo que el otro siente, sabe cómo puede hablarle también, y sabe lo que a la otra persona le molesta. Y 6 años y medio trabajando en eso, yendo a veces una a la semana o 5 veces a la semana en ocasiones, me contaba fuera de micrófono. Bueno, hay un momento en que el grupo como dice, se pone valiente. ¿Ya? Y dice, ¿qué tal si postulamos a algo más? ¿Qué tal si habían en ese tiempo, el gobierno daba unas ciertas campañas, se llaman campañas de invierno, que contaba en 3 etapas, pero una de ellas era alimentar a las personas en situación de calle en la mañana y en la tarde. ¿Cuál era la misión ahí? Aunque va a sonar un poco duro, era que no se muriera nadie durante el invierno, que eso es una realidad pero tremenda. O sea, quizás va a sonar crudo, pero yo recuerdo un momento, un jueves, que me tocaba predicar y yo recordaba esto de, no puedo dedicarme a hablar tonteras, porque quizás el día de mañana o el próximo jueves, los que están aquí, muchos van a haber muerto. O sea, no me puedo dedicar aquí a contarme historias que yo hice esto. No, Cristo es esto, Cristo hizo esto por ti y corre a Cristo, porque el jueves siguiente pueden haber muerto por frío. O sea, esa era una realidad muy tangible. Entonces, frente a eso, tomamos este proyecto y ahí se hace ruta de lunes a domingo, en la mañana y en la tarde. Siempre con el hermano recordamos como esa locura que fue. Pero también fue muy hermoso ver cómo la iglesia hizo partícipe, cómo habían monitores en la mañana, monitores en la tarde, cómo ahí habían otros hombres de Dios, no sé, un hombre que recuerdo siempre, que es Guillermo Navarrete, que es de la Primera Alianza, que es, yo le digo, es un Jesús con patas ese tema. él ama la calle, ama la ruta, o sea, él está en su casa, ahora queda mirando el techo, está aburrido y dice, toma un termo, toma pan, llama a 2 más, y fue a atender a la gente y vive para la gente en calle. Entonces, pero en ese contexto era, y un poco lo que le decían antes, era muy duro a la vez, porque uno es un trabajo duro, es un trabajo arduo, pero uno ve poco fruto. Es muy distinto, por ejemplo, a cuando uno está dentro de la iglesia, que a veces no sabe a quién le está hablando. Claro, y a veces dentro de la iglesia nos acostumbramos a que los jóvenes, a que en la iglesia siempre llega gente nueva, ¿verdad? En la iglesia siempre hay gente que se va a quebrar con la palabra, en la iglesia siempre hay gente que va a pasar adelante, etcétera, etcétera. Pero en la calle no. En la calle es muy diferente a eso. En la calle a veces pueden pasar años, literalmente años, y tú no vas a ver una conversión. Entonces ahí siempre cabe la pregunta de ¿por qué seguimos entonces? ¿Cuál es el fin de esto? Y ahí una de las... El Señor te lo manda. Claro, y no solo eso, o sea, por un lado está este señor que me dice, ve y haz esto, pero por el otro lado está lo que Pablo le hizo a los filipenses, o sea, toda obediencia, todo servicio al Señor, si no está por amor a Él, estás perdiendo el tiempo. O sea, si alguien se va a ir a la misión, si alguien va a hacer lo que sea en la iglesia, si la motivación no es el amor al Señor, tú te vas a cansar en 3 días, porque a la larga... Te vas a defraudar porque uno se va, claro, estoy aquí, estoy predicando. Uno. ¿Cuántas veces me vi en ese lugar diciendo, Señor, ayuno, oro, leo, para venir a predicarle a estos 5 curaditos y uno se está quedando dormido? Y eso es un poco lo que se vive ahí. Pero después decía, pero esa no es la razón por la que yo estoy haciendo esto. Yo los amo, pero tú eres la razón por la que yo estoy haciendo esto. Y con el tiempo vimos, por ejemplo, testimonios muy hermosos. Hay una familia que ahora ya ellos no viven en calle, que son Wenceslao y Claudia, que eso fue un proceso de muchos años. O sea, ellos primero vivían en una ranchita
ahí donde se estacionan los camiones cerca de la feria, casi llegando a Caupolicán. Hay una Petrobras atrás, hay un espacio de camiones ahí ya. Y ellos tenían ahí una especie de mediagua, un poquito más grande, no, o sea, más pequeño que una mediagua, pero más grande que un iglú de estas casas. Entonces ellos la crean ahí, etcétera. Nosotros los vamos a visitar, etcétera. Y en un momento, ellos dos dicen, de hecho fue muy lindo, me dicen, él dice siendo de calle, me quiero casar con Claudia. De hecho fue bonito porque en un evento que nosotros tuvimos con las personas en situación de calle, él habla conmigo que era el animador, yo era el animador en ese momento, le digo ok, y él le pide matrimonio frente a todos, a Claudia, etcétera. Luego se casan, y con el tiempo ella queda embarazada. Luego que queda embarazada deciden salir de ahí donde estaban y van a arrendar piezas. Y en todo ese proceso de que ellos salen de nuestra ruta, nosotros como grupo los perseguíamos. Se fueron de aquí, se fueron a arrendar allá cerca de Pueblo Nuevo, vamos a verlos a Pueblo Nuevo. Seguimiento. Estamos con ellos en Pueblo Nuevo, los vamos a ver, etc. Finalmente nace la Vale, que ahora ya la Vale ya está grande, nace la Vale y nosotros seguíamos yendo, llevándole cosas, lo que necesitaban, etc. Bueno, pasa el tiempo, se le ayuda como grupo a que él postule a un subsidio, etc. Y ahí pasan, bueno, el señor mueve cosas impresionantes. Y finalmente ellos compran su departamento, salen de la casa, viven junto a la Vale, y hasta el día de hoy se siguen visitando al Güense y la Claudia. Y ellos dos son tremendos, o sea, y al final, pero en todo ese proceso, yo le digo, hermano, fueron 4 o 5 años de visitarlos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, de llevarles la palabra una y otra vez. Entonces, si no hubiésemos regido por decir, es que ahora el Güense va a ser un superministro del Señor, nos hubiésemos rendido al año. Pero a veces se nos olvida que Cristo también vino a entregarle dignidad a las personas. Claro. Y cuando nosotros vemos eso, cuando yo veo que ellos ahora tienen un hogar, cuando yo veo que ellos ahora, de una u otra forma, ellos reconocen su esfuerzo propio, pero también yo veo al Güense diciendo que no puede negar que Dios está ahí, con ellos. Para mí es la gloria de Dios muchas veces. Así es. Sin tanto ruido, entre comillas, pero es la gloria de Dios ahí. Y a la larga, cuando uno mira la vida, y quizás muchos, o sea, yo llegué cuando ya se visitaba el Güense con la Claudia. Y uno se da cuenta de eso. Uno es muchas veces ese ser que pasó entre medio de esto. Pero quizás otros estuvieron primero, después el hermano Cristian con su equipo, después estuve yo, y ahora otros siguen visitándolos cuando yo me estoy dedicando a otras cosas dentro de la iglesia. O sea, uno es el que planta, otro es el que abona, el que riega, pero el que da el crecimiento. El Señor, o sea, Dios, el Señor. Lo importante es estar donde el Señor te manda que estés. Sí, claro, sí. Claro, yo creo que eso es lo importante, es ir cuando el Señor te manda, hay que obedecer, no te puedes quedar. Y en Brasil hay mucha gente de calle também. Esse é Me imagino que mais todavía. Esse é temaço em Brasil, não? Te acorda quando começaram o ministério em Porto Alegre, não só de calle, ninhos vivendo embaixo do viaduto, dentro do viaduto. Ou seja, esses ninhos, para a honra e glória do Senhor, agora já não há um número insignificante. Pero pessoas vivendo em casa em Brasil é um tema. É um temaço. E há muitas igrejas que têm esse ministério também, que saem uma vez por semana também distribuindo alimento e visitando essas pessoas. Pero é um temaço para o tamanho do Brasil e para a quantidade de pessoas que vivem no Brasil. E pessoas que hoje estão abaixo da linha da pobreza, aún em Brasil. En Chile también hay gente en situación de calle, pero nunca comparable en realidad con lo que está pasando. Hay que darle gracias a Dios por la cierta estabilidad o en alguna medida, y también porque el Estado está invirtiendo en algunos programas, pero más que eso, tal como acaba de decir Leo, porque las iglesias, ¿cierto? Se están moviendo en esa área, se están moviendo en esa área y no se ve tanto. Ahora, lamentablemente, con estas crisis económicas que se están dando en Argentina y en otros lugares, ni Dios lo quiera que estas cosas... E isso é um motivo que passou nos Estados Unidos há alguns anos, quando rebentou o sistema financeiro nos Estados Unidos. Haviam pessoas, famílias que tinham casas espetaculares e que estavam vivendo em carpa. Isso é um risco quando passa algo com a economia como na Argentina, e num país muito mais frágil como são os nossos de Latinoamérica em termos de economia. Sim. Pode vir um boom aí em Argentina nesse sentido. E aqui
há uma porta que o Senhor abre para a igreja e está presente aí, pelo presente todos os dias e perseverando e dependendo única e exclusivamente do Senhor para perseverar aunque não haja frutos. Não se mover pelos frutos. Pero es que hay, o sea, yo creo que hay una cosa que pasa con nosotros, que nosotros quisiéramos siempre estar viendo resultados. Sí. Sí. Lo mismo que cuando oramos, o sea, oramos y queremos que el Señor nos responda enseguida. Y nos olvidamos, proceso, es un y nos proceso. Olvidamos que los tiempos del Señor son tan diferentes a los de nosotros. Sí. Claro, y en todo hay un trato. En todo lo que nosotros hacemos, ¿cierto? El primer trato es para nosotros. Y después, ¿cierto? El Señor va obrando, depende también cómo nosotros vamos creciendo, cuánto vamos entregando de nosotros, ¿cierto? Y viendo también en fe lo que el Señor va haciendo con cada uno de nosotros. No personal, tenho algumas experiências com trabalho em casa, pero nosotros no último mês vivemos uma experiência muito com um ninho drogado, estando dentro de nossa casa, um jovem. E em algum momento eu parei e falei com a Lili como o Senhor fortalece esses pastores que iniciaram traindo pessoas que não eram de sua família, jovens drogados, e colocaram dentro de sua casa junto com seus filhos, e de repente nós outros nos sentimos agotados em 3 semanas. Sim. E nós outros pensamos, Senhor, que hermoso quando aqueles pastores iniciaram um ministério de comunidades terapêuticas, trazendo esses jovens da casa para dentro de seus hogares, literalmente, e perseveraram com esses jovens por muito tempo, vendo aí, hasta que lograram encontrar um subsídio, um apoio de uma igreja mais grande, nesse sentido. Pero que trabalho hermoso e tremendo, e ademais a perseverança desses homens que obedeceram o Senhor e tiveram esse desprendimento de abrir seu hogar e sua própria família, exponer seus filhos e filhas a essa condição, sem deixar de amar aqueles que estavam aí. Sí, porque es un gran tema. O sea, coordinando un poco lo que dice Marco, claro, había un joven que no tenía cupo en una comunidad todavía terapéutica para entrar residencial y tenía que estar en algún lugar porque él quería mantenerse lejos del consumo de droga, lejos del consumo de droga. Y Marcos lo tuvo en su casa 3 semanas. Y no cualquiera tiene a alguien, pero bueno, ahí hay todo un trabajo anterior, ¿cierto? Hay porque no es que cualquiera pueda hacer algo así. Pero ahí ya había una dirección de Dios, ¿cierto? Y un cierto conocimiento de la persona, y ahí 3 semanas, pero agotadoras. Sí. Hasta que por fin se consiguió el cupo y está actualmente ya en un centro de tratamiento. Qué bueno. Pero son cosas que ocurren. Ahí, coordinándolo un poco, acá es Wenceslao y su... ¿Wenceslao se llama? Wenceslao y Claudia. Y claro, ellos se independizaron y tienen su departamento, y les creció ya una niña que ya lo que se puede lograr, o sea, es como cuando una vez escuché que el que tiene ojo, el minero va a mirar la montaña y lo que ve de inmediato sabe dónde está el lugar, la veta. Y a veces uno, al mirar a un alcohólico, a un adicto en la calle, ¿por qué no ver a un futuro? Porque carpintero, tal como tú dices, no tiene para qué ser un ministro de Dios usado poderosamente, un carpintero, un albañil, un panadero, o un empleado de alguna fábrica, un hombre de familia. Hay tantos que podemos visualizar con fe de que están ahí, pero no deben estar ahí, y a su tiempo van a salir. Que não deveriam estar aí. No deberían estar ahí. E lamentavelmente mirar assim como Jesus mirava a multitud. E interessante que Jesus, ao mirar a multitud, fijava sua mirada em uma pessoa específica. Ou seja, e aquela pessoa específica ele sacava e ministrava aquela pessoa específica. Porque esa persona específica también tenía una necesidad de él y lo buscaba. Entonces ahí estaba la conexión. Ahí está la conexión. Había una conexión. Porque ahí también, o sea, en el caso de nosotros, de ese matrimonio que es ahora, también pues ellos necesitaban sentirse personas y sentir que tenían dignidad también. Entonces, al ser visitados, al ser apoyados, al estar cada vez con ellos, se fueron sintiendo más dignos, o sea, empezaron a estimarse otra vez como personas.
Y yo creo que al ver que otra gente se dedicaba a ello. Y no cualquiera hace eso. No. Cuando cuenta Leo que hay un hermano, ¿cierto?, que si se había hecho su necesidad, el hombre ahí, no había quien lo limpiara, él lo lavaba, él lo bañaba y le cambiaba su ropa. ¿Quién hace eso? Sí, porque a veces hay que hacerlo. Nosotros lo hacíamos también. ¿También le tocó? Con una persona que llegaba a la iglesia, que Rodolfo Sotomera, que nadie lo quería. Sí, lo ubico, sí. Sí, nadie lo quería. Con Rodolfo le cambiábamos ropa, lo manguereábamos, le buscábamos ropa y pediculosis y toda la cosa. Claro. Sí. Claro. Y él sacaba su ropa de la basura, nos miraba el ojo, no sé cómo sacaba su bolsa. Me la volvía a tomar. Y la llevaba y 2 o 3 días después llegaba con la con ropa. La misma ropa. Claro, y lo volvíamos a manguerear. Sí. Cuesta, es como cuando a personas a veces, me acuerdo cuando, no voy a hablar del sector para no estigmatizar, pero ciertos sectores en algunas ciudades le entregan casas a gente muy necesitada, ¿cierto? Pero al poco tiempo le sacan las puertas, venden las ventanas, no estaban acostumbrados a eso, hasta que, porque tiene que haber toda una formación. Pero de hecho eso nos pasó acá, había una persona que de hecho se bautizó en nuestra iglesia, todo su nombre era Patito Lago, le llamamos, Patito. Ya. Igual se llamaba Domingo Lago. Se llama Domingo Lago, pero se llama Patito. Patito era un ser muy curioso. Patito en su momento, cuando yo aquí todavía yo no nacía de nuevo, no tenía idea de calle, cuando él se acerca a Dios. Antiguamente la gente se reunía acá en Temuco, se reunían en la feria, pero mucha gente en la feria, o sea, 40 personas, 30 personas en la feria. Nadie se quería ir al hogar de Cristo, etcétera, en aquel tiempo. Entonces iban los hermanos ahí, hacían el culto, estaban cantando, y eso estaba el hermano Cristian recién llegando al ministerio también. Y él está cantando una canción, un salmo. Y Patito Lago siempre era muy reacio, como que no le gustaba, como, recuerdo la frase, pero ya vienen estos canutos, entonces él se tapaba, no le gustaba y todo. Entonces un día X canta una canción y él le hace sentido, esa canción, dijo, me la cantaba mi mamá, creo, o mi papá. Y él se para, etcétera, escucha la canción, que era un salmo, y con el tiempo eso se rompe y se empiezan a acercar más. Y un día, con esto conversar, les dicen, pero váyanse al hogar, ¿por qué van a estar aquí con frío? Claro, y un día llegan a la calle y no estaban, pues. ¿Dónde están? ¿Dónde se fueron? Le hicieron caso, se fueron al hogar. Y bueno, después ellos mismos decían que querían que vinieran los hermanos, que vengan los hermanos, que los hermanos nos vengan a enseñar acá y la cosa y todo. Chuta, y uno ahí se asusta porque, claro, nuestro evangelicalismo, estamos acostumbrados, hogar de Cristo, es como no te acerques ahí, porque ahí hay cuadros colgados de corazones, ¿ya? Claro. Pero acá, cuando nosotros vamos allá, llega el grupo y empieza a hacer un culto una vez al mes en el hogar. Ese era lo que se había premiado. Una vez al mes un culto. Y resulta que los que estaban ahí, la gente de calle, empezó a cambiar, po. Dejó de pelear tanto, dejó de hacer esto. Después viene otra persona, y de hecho, bueno, nace de ellos que presionan a los monitores y le dicen que ellos vengan acá y no hagan un culto. Después, ellos dicen, ya, ahora quiero que vengan 2 veces por semana. Entonces, ya, después dicen, ¿podrían venir todos los días? No, entonces ahí venimos una vez a la semana, pero vimos cómo eso dio efecto. Y Patito fue aquel personaje que fue como el nexo, el motor para eso, que nos relacionó mucho con las personas en situación de calle, etcétera. Luego él se bautiza en nuestra iglesia, hace un curso, y ahí él, tiene una frase célebre que hasta el día de hoy recordamos, que en mi iglesia se da un curso que se llama Mi Nueva Alianza con Dios. Entonces un clásico que les dan tareas, que ellos van, tienen que hacerla y todo. Entonces resulta que Patito llegaba siempre con todas sus tareas hechas. Siempre. Entonces en un momento una hermana dice, démosle un aplauso a Patito porque él siempre hace sus tareas, etcétera. Y Patito dice, yo hago mis tareas. Dice, no porque sea el más responsable, soy porque el que más las necesita. Y hasta el día de hoy recuerdo eso, esta sensación, digo, Señor, no me permitas acercarme a ti, que no sea porque en realidad te necesito. Esa lección que Patito Lago nos enseñó hasta el día de hoy. Bueno, luego después, por eso lo recordaba, con él seguimos el proceso y él finalmente postula y le da una casa. Le da una casa. ¿No? Pero ¿qué pasa? Patito Lago se va a su casa, se acuesta, y él vivía en la calle desde los 12 años, y ahora tenía 40 y fracción. Patito dice, yo me siento encerrado porque hay un techo. Cielo, claro. Hay un techo. Y no podíamos tener a Patito ahí, pues. ¿Qué hacemos con Patito? Se arranca, se va, etcétera. Y Patito dice, bueno, dejen que gente venga a mi casa. Y de hecho, uno de los lugares de transición de Wenceslao y la Claudia fue la casa de Patito. Y hasta el día de hoy la casa de Patito se ha convertido en una especie de... Bueno, Patito falleció ahora, pero
pues se ha convertido en una especie de lugar de transición, donde nosotros veamos una persona que está ahí, que está buscando trabajo, que está tratando de salir de la calle, y esa persona, ven para acá. Lo dejamos ahí, lo sacamos, y así. Entonces, cómo el Señor ha ido moviendo esas cosas, pero uno cuando trabaja en esto tiene que entender que uno lidia con una cultura diferente, totalmente distinta a la nuestra. Personas que se relacionan de una forma mucho más agresiva, que son mucho más reacios a ciertas cosas. Y les cuesta confiar también. Y a la vez, una de las cosas que a mí más me duele, quizás en este tiempo que no he estado asistiendo porque vivo más lejos, etcétera, tiene que ver con que uno forma lazos. Sí. Forman lazos muy fuertes porque hay una ausencia de relaciones. Entonces, cuando nosotros como iglesia nos acercamos, cuando nosotros como iglesia decimos, aquí estamos nosotros, es súper fuerte, porque son lazos que muchas veces, va a sonar feo, son frágiles. Son lazos que muchas veces duran 2 semanas, un impulso de jóvenes de 1 mes, y después eso deja de estar. Pero yo sé que ellos recuerdan cada cosa, o sea, yo sé que hasta el día de hoy yo voy a la Feria Pinto y ellos me dicen, ahí va el tío que trabaja, el tío Leo, o el tío que trabaja. Yo a veces me he visto en el auto y ellos están pidiendo plata en la esquina, y voy en el auto y todo, y los veo, y yo no los reconozco, pero ellos sí me reconocen a mí. ¡Ah, tío! Me dicen, como son gente mucha mayor, y me dicen, claro. Entonces, el formar un lazo con ellos es algo súper fuerte. Sí. Y lo peor que es, y ahí uno a veces se confronta a uno mismo, ¿no? A veces dice, Señor, dame la fuerza para esto, dame la fuerza para seguir en esto. Y si voy a parar, que sea porque tú me dijiste que me detuviera. Pero también empezar un ministerio de calle, empezar o lo que sea, o trabajar con personas de calle, primero va a requerir que uno esté muy enamorado del Señor. Y lo segundo, amar a la gente. Profundamente. O sea, en esto se resume toda la ley. Sí. Sí. ¿Se da cuenta que no tuvimos tiempo ni para un tema musical? Nos paramos, sí. Y yo eligiendo los temas y todo, pero el Señor hace otra cosa. Es como conversar, así como si no tenemos cafecito ni té acá, nosotros, pero es como que estamos... todo café nomás. Claro. Y faltan 9 a las 10. Y nos faltó... ¿Cómo se llamaba el ministerio? ¿Qué nombre le pusieron ustedes al ministerio? Bueno, en su momento era el ministerio Calle, ahora se llama El Buen Samaritano, se llama en su momento para... ¿Y actualmente no sabes cómo se llama? Es Evangelismo Calle, le dicen. Sí, ¿Y eso es del Ministerio Social también o ministerio...? No, hay un ministerio, le dicen Ministerio de Misericordia, y el Ministerio Calle es una alita. Es el Misericordia que era mismo social. Claro. Nosotros empezamos con el social. Claro. Cuando estábamos nosotros... O sea, puede que a esta hora, si es que corresponde el día, estén en calle. Claro, pero no, están siendo los días lunes. Los lunes están saliendo. Los días lunes. Antes salían los jueves, pero ahora están saliendo los lunes. Y ahí siguen preparando café. Tú no has podido porque está terminando, yo le digo a los auditores, está terminando su tesis, por eso no ha podido y está en un periodo... Sí, y se cambió a Galvarino también. Porque vamos a tener un profesional que con esa profesión va a poder ser de mucha mayor bendición también. Se van a abrir otras puertas. Si Dios lo permite. Sí. Yo creo que sí, yo creo que cuando el Señor siempre en nosotros la misericordia, nada la para. Sí. Y algún auditor dirá, debe estar estudiando trabajo social, no debe estar estudiando algo en el área de salud. No, ¿qué está estudiando el León? ¿Qué está terminando? Ingeniería Civil Industrial. Ingeniería Civil Industrial, que no es algo fácil. Porque usted, a lo mejor que estaba escuchando en su casa, y que cuando él habló, que le lavaba el trabajador social, dijo el y lavaban a las personas, le limpiaban su caca y todo eso. No, tiene que ser alguien que tiene salud. Enfermero. No, ingeniero civil industrial. Porque Dios hace como Él quiere y toca los corazones y transforma. Y esa profesión, por ejemplo, allá mismo de la iglesia bautista, se acercó un día un joven y me dijo, ¿sabe que quiero venir a compartir una meditación con los jóvenes que están en tratamiento? Qué bueno, que me alegro. ¿Pero tú tienes tiempo en tu trabajo? Sí, yo soy del GBP, Grupo Bíblico Profesional, y como ya estoy egresado, trabajo algunas horas y con esas horas me da para vivir. ¿Y quiero que tú? Ingeniero civil industrial, igual que tú. Sí, bueno, de hecho el hermano Cristian, que es el líder, él es policía, fue PDI mucho tiempo. Mira. Y ahora ya se jubiló, pero bueno, de hecho eso era todo, el Señor lo usaba. Eso nos ayudaba a personas sin carnet, sin esto, y eso nos ayudaba a ver quién eran, identificarlo, buscar la familia, etcétera, así, muchas historias. Así que el que está escuchando, sea usted
un albañil, no importa, hermano, sea usted enfermero, sea usted alguien que no tiene un oficio, sea usted que tuvo el llamado para ser pastor, esposa de pastor, no importa. Todos los miembros del cuerpo de Cristo somos importantes, ¿no es, hermano Leo? Sí, y hacemos equipo. Hacemos el Señor hacemos equipo bien. Claro, y el Señor a cada uno nos va dando el lugar donde tenemos que estar. Lo importante, cierto, es no quedarnos. Lo importante es estar y ver que hay una tremenda necesidad donde nosotros somos útiles. Yo creo que, estimados auditores, cierto, de repente de estar pensando, mi hijo que esté en caso perdido, en un problema, no son casos perdidos, y más si nosotros, cierto, los apoyamos en oración, pensamos y se los entregamos al Señor. El tiempo del Señor, como dije antes, no es el tiempo de nosotros. Él nos llama en un momento más indicado para que nosotros actuemos, cierto, para seguir las cosas que el Señor nos manda hacer, y también lo importante es la disposición que nosotros tenemos. Y saben, lo importante es que tú le creas al Señor. Entrégale a tu hijo al Señor, entrégale al familiar que en este momento estás pensando, que tienes en tu cabeza. Entrégaselo y confía que Él puede transformar esa vida, porque Él la creó, Él la conoce, y sabes, es un tesoro para el Señor. Así que no te des por vencido, sigue orando, que al final te está la recompensa para cada uno de nosotros. Como digo, se nos pasó un rato, ¿cierto? Saludamos a las iglesias que nos apoyan, ¿cierto? La tercera de Valdivia. Hoy día, ¿cierto? Están con la partida de un hermano muy querido, antiguo en la iglesia, hermano Carlitos Ulrich. Así que un saludo para la iglesia, ¿cierto? Para la familia, para que sientan la paz del Señor. Sin duda fue un tremendo guerrero, un tremendo ejemplo él. Y gracias a Dios por lo que pudimos conocerlo, por el apoyo, por el cariño, ¿cierto? Y sabemos, ¿cierto?, de que el Señor es fiel, Él nos sostiene, Él nos abraza con esa paz y ese consuelo que nadie se explica de repente dónde viene, los que no conocen al Señor. Pero nosotros sí sabemos que viene de Él, porque Él dice que es paz. Y es un Dios, cierto, que consuela y enjuga toda lágrima. Y lo importante es, cierto, que uno se va a la presencia del Señor y nos vamos a volver a encontrar. Y así a cada hermano que escuchó el programa, amigos que están escuchando. Gabriel, tú que estás escuchando, te saludo, discípulo amado, ¿cierto? Así que el Señor les bendiga a cada uno. Carmen Gloria, que el Señor siga obrando en tu cuerpo, ¿cierto? Y vamos a ver la gloria de Dios al ver tu salud restaurada. Saludos al pastor Polanco, ¿cierto? Y a toda su familia también, ¿cierto? Y a la iglesia Octava, que todo este tiempo ha estado junto a su pastora, que está luchando contra ese cáncer. Y así, fuerza. Sí, y así a cada hermano, que está con problemas, con dolores, con aflicciones, sepamos, ¿cierto?, de que el Señor en la cruz del Calvario clavó todos los decretos que el diablo tenía contra nosotros. Y uno de esos decretos, ¿cierto?, son las enfermedades que nos aguijonean, que no vienen del Señor, ¿cierto?, que nos aguijonean, pero el Señor está ahí para sostenernos, para alimentarnos en fe y sostenernos y sentir que Él está con cada uno de nosotros. Amén. ¿Vamos a orar? Sí. Vamos a agradecerle finalmente a Leonardo, porque él vino desde Galvarino especialmente al programa. Sabe que eso es más de 1 hora de camino. Y ahora de aquí a Galvarino. Sí, va a llegar como eso a las 2:30. Una bendición. Una bendición que haya venido desde ese lugar, ¿cierto?, hasta acá a compartir con nosotros. Así que te agradecemos mucho, Leonardo. Gracias a usted, hermano. Que ha sido de bendición. Y fuimos tremendamente bendecidos otra vez de escuchar al menos en mi caso, ¿cierto?, escuchar tu testimonio, y queda mucho que contar. Vamos a ir invitando de nuevo, como el dicho, todos y lo vamos a invitar de nuevo. Ya, Marco, la oración final, Marco, pero con los ojos abiertos para que no te pases del lado. Bueno, oramos. Padre, tú eres tremendo, Señor. Sí, Señor. Y tantas veces hemos provado de tu misericórdia. Sim, sim. E tantas vezes hemos provado da maneira como tu trata com nós outros. E tantas vezes hemos provado e experimentado que tu eres Deus Todo-Poderoso. Sim. E que bajo tu controle está nossas vidas.
está a vida daquelas pessoas que estão vivendo na casa hoje em Temuco. Sí, sí. E nós outros te louvamos e agradecemos pela vida do Leonardo, Amém. pelo Sim, ministério que esses irmãos aí da igreja iniciaram há muitos anos e por sua perseverança. Sí, sí. Pela maneira, Padre, como eles têm compartilhado tua palavra, pero ademais disso, a maneira como eles têm amado aquelas pessoas que não encontram amor em lado nenhum. Ali tem a igreja, Padre. Sí, Señor. Tem a igreja manifestando que tu reino é chegado entre os homens. Ha sido manifestação da tua presença aqui em Temuco, nas cajas, sobre a vida dessas pessoas. Sí. Graças te damos por a oportunidade de escutar o testemunho do Léo e a maneira como tu has transformado sua vida, Sim. a maneira como tu has, Senhor, resgatado a vida dele, a maneira como tu has usado a vida dele nesse período. E pedimos que tu guarde o seu futuro e que tu o fortaleça a cada dia. Así es. Que tu use ele com os dons e talentos que tu tem dado a ele. E que tu siga nos fortalecendo também como tua igreja. Desperta-nos, Padre. Amém. Porque a igreja hoje necessitamos ser despertados e necessitamos de ousadia para irmos até onde há necessidade. E a casa é um lugar que há muita necessidade, Padre. Entregamos a vida dos nossos estimados que estão enfermos em tuas mãos. Pedindo também o tu obrar sobre suas vidas. Pedindo que tu conforte esta família que está despedindo este irmão aí em Valdívia. Que tu presença isso é real, Senhor. E que tu conforto venha sobre as nossas vidas também nesse período em que estamos trabalhando em tu reino. Guarda-nos, Senhor. Cubra-nos com tua presença a cada dia e manifesta de tua vontade sobre nós outros, em nome de Jesus. Amém. Hablar con desconocidos, al lugar donde trabajo, a la escuela y donde viajo, te quiero llevar fuera del templo y la religión.